Buenas noches una vez más, Iglesia Bíblica El Camino. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Para los que nos acompañan por primera vez, mi nombre es Franz Sarria, soy el pastor. Tengo el privilegio de ser el pastor de esta comunidad de creyentes, de esta iglesia. Me alegra ver a cada uno de ustedes. Por favor, acompáñenme a orar y pidamos al Señor que nos dé corazones humildes, que nos dé corazones humildes a su palabra y que su palabra esta noche hable a nuestros corazones. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, tu gracia es sublime, Señor. Reconocemos, Señor, tu gracia en nuestras vidas, tu gracia en nuestras familias, tu gracia en nuestra iglesia, tu gracia en este mundo, Señor. Mi Dios, esta noche meditaremos en tu palabra y suplicamos, Señor, con toda reverencia, Señor, que nos dé corazones humildes. Humilde, Señor, para aceptar tu palabra, para recibir tu palabra, Señor, como lo que es, un regalo del Dios Todopoderoso, un regalo que no merecemos, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entenderla. Te suplicamos, Señor, que ella haga un eco en nuestros corazones. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad, lo que en ella está escrito. Permítenos disfrutarla, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Para muchas personas, la historia de la crucifixión de Jesús es bastante conocida. La gente sabe detalles del contexto de esta historia. Sin embargo, muchas veces el conocimiento es intelectual. No es algo que represente algo significativo en sus vidas. Muchos ven esta semana como una semana de diversión, como una semana de vacaciones. Y no es que está mal, no es que esté mal disfrutar de vacaciones, no. Los que trabajamos necesitamos vacaciones, nuestras familias necesitan vacaciones. Sí, pero no se trata solo de eso esta semana. Bueno, la historia nos dice que la crucifixión era un método de ejecución que se vivía o que se practicaba en esa época, hace más de 2000 años. Bueno, ese método no era original de los romanos. Recuerden ustedes que Israel, el pueblo judío, estaba bajo un imperio, el imperio romano. Pero los romanos habían aprendido este tipo de práctica de otro imperio, los persas. Era un tipo de advertencia para los rebeldes. Cualquiera que quisiera levantar en contra del imperio era crucificado. Hoy en día se usa una pequeña cruz como un amuleto. Pero la cruz es más que eso. En la actualidad, muchas personas hacen la señal de la cruz sin entender por qué. Pero esta noche quiero invitarles a que nosotros podamos meditar en el mensaje de la cruz. ¿Qué nos enseña? ¿Qué está enseñando Jesús desde la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿Qué nos enseña la cruz? ¿Por qué fue crucificado Jesús? Entonces quiero invitarles a ver lo que está pasando ahí en la cruz.
quiero que nos traslademos, nos transportemos a la historia, ¿no? A 2000 años atrás. Quiero que veamos las razones por las que Cristo entregó su vida, lo que la cruz realmente significa. Quiero que usted hoy comprenda desde el fondo de su alma el mensaje de la cruz. Y yo oraba, pero le suplico que usted ore también, para que no salga de este lugar igual a como entró. Yo voy a estar orando, mientras estaré predicando, yo voy a estar orando para que usted y yo podamos salir diferentes de este lugar. Que hoy la palabra de Dios ilumine nuestros corazones. Que hoy el mensaje de la cruz haga un eco en nuestros corazones. Y quiero que empecemos viendo la vida y el sacrificio de Jesús. Quiero que busquen en sus Biblias, si usted puede, si es tan amable, si no, vamos a tener en pantalla también. En la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5, versículo 21, ya al final del capítulo. Voy a leer desde el versículo 18 solo para dar un contexto, ¿verdad? Pero donde vamos a estar meditando es el versículo 21. Escuche lo que dice el versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El contexto nos dice que este es un llamado para los creyentes a ser embajadores, representantes, a ser personas intencionales como creyentes, a poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con otros. Ya que nosotros fuimos reconciliados por la obra de Cristo, también Dios los llama, dice, a que ustedes ayuden a la gente predicando este mismo mensaje para que ellos puedan reconciliarse con Dios. Pero me llama la atención el versículo 21 donde dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, ese pues es la transición, es la explicación del apóstol Pablo a esta iglesia del por qué. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Pablo al final del capítulo 25 hace el llamado, ¿verdad?, a los creyentes, pero a la misma vez explica el evangelio, explica el mensaje de la cruz. Bueno, hablando de la vida y el sacrificio de Jesús, la vida del Señor Jesús, primero, no se la arrebataron, no lo obligaron, no lo convencieron, no lo chantajearon, ni lo sobornaron, tampoco lo atraparon para que Él pudiera morir en la cruz. Él se ofreció, Él se entregó, Él vino a entregarse para morir como el sacrificio perfecto ante el Padre. Los líderes judíos creyeron que habían ganado. Los soldados romanos creyeron que estaban haciendo justicia. La multitud se burló, pero ellos no sabían que Él se estaba ofreciendo. Qué interesante, ¿no? No le arrebataron la vida. De hecho, el libro de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo número 10,
lo describe de esta manera y dice: pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: estoy aquí, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. El Evangelio de Juan dice, Jesús mismo hablando: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. ¿Lo sobornaron? ¿Se la arrebataron? ¿Lo obligaron? ¿Lo convencieron? No. Él entregó su vida voluntariamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué y para qué fue necesario que Cristo sufriera y muriera? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Para contestar estas preguntas necesitamos reconocer dos cosas primeramente: nuestra naturaleza como seres humanos y la naturaleza de Cristo. Según el Salmo 51, el mismo rey David acá diciendo: soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Todos nacemos pecadores, sí. Esa es nuestra naturaleza. Nacimos en pecado, o sea, muertos espiritualmente, según Efesios capítulo 2. Pero ¿cuál es la naturaleza de Cristo? Santo, perfecto, sin pecado. Lucas 1:31 dice: el ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿recuerdan? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está hablando el ángel a María, a la joven virgen, ¿verdad? Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Se da cuenta? Nunca. Entonces, es necesario reconocer estas dos verdades: nuestra naturaleza y la naturaleza de Cristo. Entonces, miremos cuál es el mensaje de la cruz ahora, teniendo esto en mente, mi naturaleza y la naturaleza de Cristo. El mensaje de la cruz es sustitución. Dios puso a Cristo en la cruz. ¿Quién? ¿Quién lo puso? Dios, el Padre. ¿Está seguro, pastor? El Padre. Escuche lo que dice el versículo 21 de 2 Corintios, el pasaje que estamos meditando. Pues Dios hizo, ¿quién hizo? Dios. ¿Qué hizo? Que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda. Era la voluntad del Padre que Cristo se sacrificara. El Padre puso a su Hijo en la cruz. Jesús está en la cruz tomando mi lugar. Eso significa sustitución. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Sustitución. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. El Padre planeó, dispuso, decidió y ordenó que fuera su Hijo amado, la ofrenda por el rescate de aquellos que creerían en Él. Ese es el mensaje de la cruz, sustitución. La profecía acerca del Mesías en Isaías 53:10, ¿se acuerdan? En la semana pasada, hablando del sufrimiento, dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Más de 700 años antes que Cristo naciera de la joven virgen, el profeta Isaías estaba escribiendo esto. Aquí está entonces
Pregunta el Catecismo de la Nueva Ciudad. Escuche, la pregunta número 24. ¿Por qué era necesario que Cristo el Redentor muriera? Y el mismo Catecismo de la Nueva Ciudad responde: debido a que la muerte es la paga del pecado, Cristo murió voluntariamente en nuestro lugar, sustitución nuevamente, para librarnos del poder y del precio del pecado y para llevarnos a Dios. Por su muerte expiatoria y sustitutiva, solo Él nos redime del infierno y obtiene para nosotros el perdón de pecados, justicia y vida eterna. Justicia y vida eterna. Y solo como referencia, usted puede anotar o poner en una de sus notas ahí Colosenses 1:21. Normalmente tenemos boletines. Esta noche queríamos que usted estuviera poniendo atención, pero lleve en mente Colosenses 1:21. Bueno, el Catecismo Heidelberg hace la pregunta también, la pregunta número 40. ¿Por qué fue necesario que Cristo sufriera la muerte? Porque debido a la justicia y a la verdad de Dios, no podía realizarse ninguna otra satisfacción por nuestro pecado, sino solo mediante la muerte del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Usted y yo comenzamos a entender la gracia y la misericordia de Dios solo cuando reconocemos que yo debía estar ahí. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. El mensaje de la cruz es sustitución. Sustitución. Soy la persona que debería haber estado ahí. Soy la persona que debió haber muerto en la cruz. Es difícil, por supuesto, comprender todo completo, la gracia de Dios. Pero hay algo que es muy cierto. El mensaje de la cruz también es expiación. Expiación. Jesús en la cruz está recibiendo la ira de Dios por mis pecados. Mateo, capítulo 27, versículo 42. Mateo 27, 42. Escuche lo que dice. Salvó a otros. Se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con que el Rey de Israel? No. Que baje de la cruz ahora mismo. Creeremos en Él. Confío en Dios. Entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo, soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de Él de la misma manera. ¿Se da cuenta? Acá, el versículo 21 de 2 de los Corintios dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, dice, fuera la ofrenda por nuestros pecados. En Cristo cayó la ira de Dios. En Cristo cayó la ira de Dios. La justicia de Dios demandaba muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La misma justicia de Dios demandó que cayera la ira de Dios sobre su Hijo. En Romanos 3:25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Entonces, la justicia de Dios demanda el pago o el castigo por el pecado. La misericordia y la gracia de Dios es evidente por medio del sacrificio de Cristo. En la cruz vemos una manifestación de la justicia divina. Entonces, las horas de agonía de Jesús evidencian la ira de Dios hacia el pecado. Creo que tenemos una imagen acá. Usted puede ver la hora sexta. La primera hora eran para nosotros, los números grandes acá son nuestro reloj. Las horas dentro, lo que dice hora tercera, que para nosotros son las 9 de la mañana, acá son la hora tercera. Usted puede ver rápido acá lo que está pasando con el sacrificio de Cristo. Y la hora sexta es mediodía.
Entonces, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesús está siendo enjuiciado acá. A las 9 de la mañana para nosotros, que es la hora tercera para ellos, inicia la crucifixión. A las 3 de la tarde en punto, el Señor Jesús muere. Y lo que sucedió inmediatamente después, que la tierra comenzó a temblar. Se abrieron los sepulcros. Un montón de cosas sucedieron. Pero lo interesante acá, lo que quiero que usted ponga atención acá, es las horas que nuestro Señor Jesucristo pasa crucificado en la cruz. No es cualquier tipo de sufrimiento. Pero la ira de Dios estaba cayendo sobre Él, porque Él estaba cargando con nuestros pecados. Él no pecó, pero Él estaba cargando con nuestros pecados. Entonces escuchen, por la propia naturaleza, por la propia condición del ser humano, no es capaz de expiar su propio pecado, de tapar, de cubrir su propio pecado. Pero la perfección de Jesús lo calificó para realizar expiación. Y aquí la expiación tiene que ver con eliminar o quitar. En términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús, ofreciendo su vida como el pago por nuestros pecados. Él recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos. Dije anteriormente, sustitución, ahora expiación. ¿Qué expiación? Él está pagando. Él está pagando. Cristo entonces pagó la pena que nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados. Él soportó la ira que nosotros merecíamos llevar. Él venció la separación que nuestro pecado causó entre Dios y nosotros. Él nos libró de la esclavitud causada por el pecado. Pablo acá resume el mensaje esencial de la cruz. ¿Cuál es el mensaje esencial de la cruz? El Evangelio. Sencillo. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? El Evangelio. No se olvide de esta prédica. El mensaje esencial de la cruz es el Evangelio. Pablo explica cómo puede el hombre pecador ser reconciliado con Dios únicamente. Entonces Jesucristo no cometió pecado. Pilatos y Herodes lo dijeron de esa manera también. No hallaron pecados en Él. Lucas, capítulo 23. Solo quiero llevarlo a Lucas, capítulo 23, para que usted vea lo que está diciendo estos hombres, donde lo llevaron a los líderes religiosos, lo llevaron ante Pilatos, ante Herodes. Lucas capítulo 23, versículo 13 en adelante. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció que su veredicto: me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una rebelión, una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que le haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero ¿qué pasó con la multitud? No estaba conforme. No había algo, una evidencia que causara una acusación legítima para que él fuera crucificado. No había algo, no había nada. Pero Dios por nosotros lo hizo pecado. Eso es imputación. Sobre Él recayó. En Él Dios Padre puso nuestros pecados. Dios Padre trató a Cristo como si Él fuera el pecador, aunque no lo era. Aunque no lo era. El Padre permitió que su Hijo muriera como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creerían en Él. Lo acabamos de leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿verdad? Y voy a aclarar. No significa que el creyente no se va a enfermar. No está enseñando eso la Biblia. No significa eso. Dios es justo y lo demuestra demandando castigo por el pecado. Él no se hace de la vista gorda ante el pecado. Según Romanos 6:23, la recompensa o la paga por el pecado es muerte. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, por lo tanto, por su propio amor, Dios envía a su Hijo para absorber su ira. En su Hijo recae toda la ira. Romanos 3:25 dice que mediante el sacrificio sustituto o sustitutivo de Cristo, se hizo propiciación. Propiciación significa tapar, cubrir, significa apaciguar. Entonces, el mensaje de la cruz es propiciación, sustitución, expiación, propiciación. ¿Qué significa esto? Que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como la ofrenda por nuestros pecados. Porque es posible entonces que alguien más se hubiese ofrecido para la salvación, pero no era propicio, no cumplía con los requisitos. Cristo entonces apaciguó la ira de Dios contra el pecado porque su justicia fue satisfecha. Él absorbió, Él soportó la ira justa de Dios en su cuerpo. O sea, la justa ira de Dios fue aplicada. ¿En quién? En su Hijo. Ese es el mensaje de la cruz. Podemos comenzar a ser bastante románticos y sentimentales con las películas que pasan en los canales, ¿verdad? Muchas veces. Y las imágenes nos causan tristeza, dolor, porque incluso en nuestro contexto acá, salen un montón de muchachos a caballos ahí y hacen un montón de show. Eso es ni siquiera parecido a lo que realmente pasó. Eso no es parecido. Mire, propiciación significa que Dios el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como el pago por nuestros pecados. O sea, la justa ira de Dios fue aplicada. ¿En quién? En Cristo, no suspendida. No, es mi hijo, pobrecito, no, que no caiga mi castigo sobre él porque es mi hijo. Interesante, solo abra un paréntesis, por favor. Esta es una buena lección para nosotros como padres, cuando no queremos disciplinar a nuestros hijos. Y los hijos comienzan a crecer y después nuestros mismos hijos comienzan a causar dolor al padre y a la madre. ¿Pero por qué? Porque el papá y mamá no quiso aplicar disciplina. Cierre paréntesis. Acá el padre está aplicando su ira sobre su hijo, no suspendida. Entonces comenzamos a asombrarnos del gran amor que Dios tiene, que Dios mostró, cuando nosotros entendemos la seriedad de nuestros pecados y la justa ira de Dios. Ahí entonces que usted comienza a entender el mensaje de la cruz. Y solo en ese punto es que comenzamos a apreciar el sacrificio de Cristo. Es hasta ese momento que decimos, ahora entiendo. Ahora entiendo en qué consiste en el amor de Dios. No en que yo lo haya amado a Él, sino que Él me amó primero a mí y por eso se entregó en sacrificio. Solo entendiendo esto es que alguien puede decir esto. Mientras no entienda la gravedad de su pecado y el sacrificio de Cristo, la gente va a seguir tomando
la Semana Santa o el Viernes Santo, o cualquier otro día, o lo que Cristo hizo en la cruz, como algo general, como algo de la historia nada más. Pero no como el sacrificio por el pago de nuestros pecados. Él tomó mi lugar entonces. ¿Qué es eso? Sustitución. En Él cayó el castigo por mis pecados. ¿Qué es eso? Expiación. Y el Padre recibió su sacrificio como el pago por nuestros pecados, para mi salvación. ¿Qué es eso? Propiciación. Ese es el mensaje de la cruz. Sustitución, expiación y propiciación. Entonces, para nosotros esta noche, la aplicación se encuentra en Romanos 8:32. Vamos a leer Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Hasta ahí, es una pregunta retórica. El autor de Romanos, que es el apóstol Pablo, está haciendo una pregunta retórica para reflexionar. Para aquellos que muchas veces estamos en incertidumbre, aquellos que estamos dudando muchas veces, para aquellos que pasan por dolor, tribulación o angustia o persecución. Si Dios dice, no se guardó, no se quedó con su Hijo, sino que lo ofreció, lo envió como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ¿no nos dará acaso las demás cosas? Y esto no está hablando de cualquier cosa que pidamos, no se está refiriendo a eso. Entonces, amada iglesia, el mensaje de la cruz es el Evangelio. Es sencillo. Sustitución, expiación, propiciación. La cruz es el lugar desde donde Cristo nos predicó perdón y salvación. Desde ahí, Él pagó el precio que la santidad de Dios exigía para poder ser liberados. Sí, claro que sí. No es que Dios pasó por alto o ignoró nuestros pecados porque ya vio a su Hijo ahí. No, es que Jesús pagó con su sangre el precio. En Él recayó toda la ira. Dios actuó con justicia y con amor al mismo tiempo. No fueron los romanos, no fue la cruz, no fueron los clavos los que clavaron ahí a Jesús o sostuvieron a Jesús en la cruz. Fueron tus pecados, fueron mis pecados. Y estando Jesús en la cruz, muchos se burlaban de Él. ¿Se acuerdan cuando leíamos? Bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Salvaste a otros, no puedes salvarte a ti mismo. Dijiste que eras el Hijo de Dios. ¿Por qué no le pides a tu Padre que te baje? Muchas veces, cuando pecamos, nos burlamos de Jesús. Muchas veces nos burlamos de Jesús. Amada iglesia, ahora entiende, comprende cuál es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el Evangelio. Son las buenas noticias de que Cristo pagó el precio para nuestra salvación, porque usted y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. En Cristo recayó la justa ira de Dios para el perdón de mis pecados y tus pecados. Ese es el mensaje de la cruz. Sustitución, expiación, propiciación. O sea, perdón para salvación. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y comprendemos
comprendemos, Señor, lo que tu palabra enseña. Y nos humilla, Señor, reconocer la gravedad de nuestros pecados, el insulto de nuestra manera de vivir. Si no fuese así, Señor, Cristo no hubiese padecido tanto, pero Él estaba cargando con mis pecados. Fueron mis pecados, Señor. Los que te llevaron a la cruz. Pero fue tu amor, Señor Jesús. Fue tu amor por mí lo que te mantuvo ahí, Señor. Porque bien podías bajarte. Bien. Con tu poder podías destruir a todos tus agresores, a todo el que se burlaba. Pero por amor, Señor, para tomar mi lugar, te quedaste en la cruz. Fueron mis pecados, lo reconozco. Fueron los pecados de tu pueblo, de tu iglesia. Por tu iglesia entregaste tu vida, Señor. Permítenos y ayúdanos a no olvidar nunca, nunca, Señor, estas verdades. A nunca olvidar lo que predicaste desde la cruz. Perdón y salvación para vida eterna por tu sacrificio. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. En tu nombre santo oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.